Estimados asistentes, autoridades y amigos, nos reúne hoy la puesta de largo de una investigación que es, ante todo, un acto de justicia por nuestra identidad. Esta obra es el fruto del arduo y generoso trabajo de los profesores Anselmo José, Sánchez Ferra y Gregorio Rabansaura, quienes han volcado su rigor académico en rescatar las voces de nuestra tierra. En la antropología, el éxito depende de la persistencia. Hemos sabido vencer la incomprensión inicial e insistir hasta encontrar la puerta. Ese enlace fundamental en nuestras comunidades, capaz de movilizar a los vecinos y de abrirnos el acceso a su memoria compartida. En nuestro caso, Paco Martínez y Joaquín García. Este proyecto, cuya edición ha superado complejos desafíos temporales, es hoy una realidad gracias a la colaboración institucional. Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la alcaldesa de la Villa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez Viso, por su apoyo a este proyecto, un reconocimiento que hacemos extensivo a los alcaldes pedáneos, cuyo compromiso ha sido determinante para que estos ejemplares vean hoy la luz. Sin embargo, el alma de estas páginas reside en nuestros adultos mayores, a aquellos que colaboraron con sus testimonios y que lamentablemente ya no se encuentran entre nosotros. Dedicamos nuestro más profundo y respetuoso recuerdo. Para quien les habla, constituye un motivo de legítimo orgullo haber traído a estos insignes profesores a nuestro pueblo. Gracias a su labor, nuestra memoria colectiva queda rescatada para perdurar en el tiempo y ser el legado de las generaciones futuras. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. Señoras y señores, buenas noches. Para mí, pues, es un verdadero honor, tanto como presidenta de la Mancomunidad Turística de Serracuña como alcaldesa de la localidad de Alhama, acompañarles en la presentación de esta obra tan especial, el cuento folclórico, tradición oral de Alhama de Murcia. Y para ello me acompañan esta noche Anselmo José Sánchez y Gregorio Raval, que son los autores de este maravilloso libro. Ahora iremos con ellos para que nos cuenten todos los detalles de una andadura que inició en el año 2017 con un intenso y fructífero trabajo de investigación de la tradición oral en Alhama de Murcia, que se fue completando de manera minuciosa y con suma delicadeza en nuestro municipio y en cada una de sus 5 pedanías: el Berro, Geva, La Cañada, el Cañarico y La Costera. Con la mediación del ayuntamiento, de los alcaldes y alcaldesas pedáneos y la disponibilidad tan generosa de Angelita Espadas Aznar y Paco Martínez Sánchez para concretar las entrevistas, se escuchó de la voz de vecinos y vecinas, informantes y cantadores más de 360 cuentos tradicionales retenidos en el almacén de la memoria de estos enclaves durante generaciones y que han tenido a bien compartir con nosotros, quedando plasmado en este libro que tenemos aquí en la mesa para el disfrute de las generaciones venideras. Esta obra forma parte de las investigaciones de los cuentos folclóricos que han sido y que son objeto de reconocimiento en la región de Murcia por diferentes autores a lo largo de estos años. Cabe destacar también la importante trayectoria investigadora de Anselmo en materia de cuentos, siendo él a día de hoy uno de los especialistas más destacados de España, con recopilaciones de varios municipios de nuestra comunidad, superando los 400 relatos plasmados. 4.000, vean, no falta me quería quedar corta. Estamos sin duda ante un legado vivo, una recopilación que recoge la voz de nuestros mayores, la memoria de nuestras pedanías y la esencia de una tierra que ha sabido transmitir de generación en generación su forma de entender el mundo a través de la palabra. Y como este libro es también el resultado de un esfuerzo colectivo, mi agradecimiento se extiende a todas las personas que han colaborado de una u otra manera para que esto sea posible. A quienes facilitaron el contacto con los informantes y de manera muy especial a todos los vecinos y vecinas de Alhama, de sus pedanías, que con generosidad compartieron sus recuerdos, su historia y su sabiduría. Desde la Mancomunidad Turística de Serracuña, también desde el Ayuntamiento
patrocinado la publicación y enviado a imprenta 300 ejemplares que pueden estar a disposición de quien desee adquirirlos. Sin más palabras, vamos a dar comienzo con las intervenciones de las personas más importantes que tenemos hoy aquí, los autores, para que nos cuenten cómo han sido pues, todos estos años de recopilación, que al final lo que se siente al ver cómo el trabajo de tanto tiempo pues, da sus frutos, y hoy tenemos este legado que podrá acompañarnos a lo largo de todos estos años con nosotros. Reiterar el agradecimiento a todos los que han colaborado en la publicación, en la concepción y en la publicación de este libro. Por supuesto, a la alcaldesa, a la concejala, a Alicia. Y nosotros tenemos un recuerdo particularmente emotivo con dos personas que fueron las responsables de que parásemos en este municipio, en el municipio de Alhama. Decía Rosa que nosotros estamos precedidos por un trabajo de campo que llevamos haciendo desde el año 1995 en Torre Pacheco. Ahí, pues, Gregorio y yo hicimos equipo y durante 25 años estuvimos trabajando a Aragón, recorriendo toda la región y pues recopilando materiales de tradición oral. Concretamente, él se ocupaba de temas diversos como la biodanza, la endocrinología, algunos otros asuntos que eran más como inquieto mío, y yo me dedicaba esencialmente a recoger los cuentos tradicionales. Fruto de ese trabajo, que efectivamente ha sido la publicación de varias monografías, memoria, las sueños de Cartagena y de Pacheco, y el pendiente de la de Alhama. Y yo, pues, mi primera colección fue Camándula, una colección de más de o casi 300 relatos que reunimos en el municipio de Torre Pacheco. Después hicimos un trabajo de campo muy importante en el municipio de Cartagena, y también la colección de Cartagena se publicó. Posteriormente apareció la colección de Lorca, y a la sazón nosotros estamos haciendo el trabajo de campo en el municipio de Murcia. En el municipio de Murcia, cuando pues una tarde estábamos en Sangonera Verde y una tarde apareció Angelita Espada, que se había incorporado a nuestro equipo por entonces, y apareció acompañada de Francisco Martínez. Francisco nos escuchó, vio en qué consistía el trabajo que nosotros estábamos haciendo, y dijo: yo quiero que esto, nos dijo, al acabar, yo quiero que esto sea mi curso. Y nos trajo y no nos abandonó en el tiempo en el que duró el trabajo de bueno, entonces es obligado para nosotros tener un recuerdo muy emotivo hacia estas dos personas que son responsables de que dejásemos el trabajo de campo que estábamos haciendo en Murcia y que nos decidísemos a venir aquí. Y la verdad es que mereció la pena. Era un municipio pequeño, era un municipio donde creíamos que podíamos tener, gracias a ellos, los contactos oportunos para conseguir esas entrevistas que nos iban a proporcionar los materiales que necesitábamos. Y en poco más de año y medio, pues habíamos cubierto el trabajo de campo. Una colección de cuentos folclóricos es, supongo que no les sorprenderá a muchos de ustedes, es una colección de cuentos y de chistes. Si alguno de ustedes se entretiene en revisar esta colección,
dirá, estos son chistes plurales, efectivamente. Hay chistes plurales, efectivamente. El cuento folclórico es sencillamente una narración que se transmite oralmente, narraciones que son de argumentos estereotipados. Estereotipado quiere decir que se repite y que se transmiten oralmente. Los estudiosos del cuento tradicional, el cuento folclórico tradicional, pues han catalogado y clasificado esos materiales, y básicamente nosotros lo que hacemos en nuestro trabajo es también seguir esa clasificación. En esencia, comenzamos con los cuentos de animales, después están protagonizados por animales, continuamos con los cuentos de encantamiento. Estos son los más difíciles de localizar en nuestros días, estos cuentos de recorrido largo. Había un poeta francés que decía que en los cuentos de encantamiento, había más poesía que en toda la literatura francesa. Es posible. El cuento de encantamiento es ese en el que suceden acontecimientos mágicos, están protagonizados por personajes extraordinarios. Uno que ustedes conocerán, pues, probablemente es el de Cenicienta, que aquí se contaba por estos pagos. Nosotros hemos encontrado bastantes, más de un ejemplar. El de Juan el Oso, posiblemente le provoque algún recuerdo a alguno de ustedes, pero ya digo, es muy difícil encontrar estos relatos porque exigen una vigencia de la tradición oral que desde hace bastantes décadas no existe. Ya lo que era antes fundamental era que los nietos pusieran oído a los abuelos, desde hace muchas décadas eso no sucede. Entonces, los materiales de los cuentos de encantamiento son escasos, pero algunos ejemplares que hemos recogido aquí en el municipio de Alhama de bastante interés. Son cuentos también, las historias religiosas, las que están protagonizadas por la Virgen, el Señor, las aventuras de San Pedro y el Señor Conde de Mundo. Son cuentos de encantamiento, los cuentos que llamamos cuentos novela, son cuentos de argumento romántico o de argumento sapiencial, ¿no? Es decir, cuentos que transmiten enseñanzas. Son cuentos de encantamiento los que se llaman de logro estúpido, que aquí en España el personaje de logro ha sido, nosotros somos una nación con tendencia al realismo, entonces los personajes fantásticos con frecuencia son sustituidos por personajes cotidianos, de la vida cotidiana. El ogro ha sido sustituido aquí por el amo, el señor rural, y son cuentos de encantamiento los chistes de matrimonios, los chistes de tontos, los chistes de curas, los chistes de mujeres, y hay una categoría también muy popular, aunque no es precisamente la que me produce más interés, son los cuentos de fórmula. Por ejemplo, el de María Sarmiento. La historia de María Sarmiento es un cuento de fórmula. Bueno, pues nosotros recogemos esos materiales, los clasificamos atendiendo a las particularidades narrativas que podemos encontrar en cada municipio y publicamos o reunimos estos repertorios. Decía que este es el 15 que hemos publicado. Y bueno, ¿por qué es interesante el cuento tradicional? ¿Y en qué medida podemos hablar de los cuentos de Alhama? Porque realmente los argumentos que ustedes van a encontrar aquí probablemente los pueden encontrar casi con seguridad, los van a encontrar en otras colecciones de otros municipios. Pues mire, podemos hablar de los cuentos de Alhama porque en cada lugar los cuentos se hacen propios
básicamente mediante dos estrategias. Una es la localización. Es decir, un chiste cualquiera pues se convierte en chiste alameño cuando el narrador dice que lo que acontece en ese chiste pasó aquí. Y eso ocurre con bastante frecuencia. Ahora ponemos algunos ejemplos. Y también se convierten en propios cuando los protagonistas de los chistes se dice que son no cualquier cura o cualquier médico o cualquier maestro, sino don fulanito o don menganito, que efectivamente es un personaje que vivió aquí. Y dirán ustedes, entonces, pero esas historias son auténticas o no lo son. Por supuesto que no lo son. No son auténticas, pero se convierte, el narrador tiene la necesidad de convertir ese episodio en una especie de sucedido, de algo que ha ocurrido aquí, y de esa manera le da a su existencia una, digamos, una notoriedad que de otra forma no tendría. En algunos municipios nosotros hemos advertido que estos procedimientos son más frecuentes que en otros. Por ejemplo, en Cejín, todo lo que ocurre en los chistes, en cualquier chiste, había ocurrido en Cejín. Los narradores aseguraban que tal episodio había ocurrido allí siempre, y es una de las características de esa narrativa. Cuando nosotros reunimos todos los relatos, de alguna forma intentamos encontrar, porque tenemos una cierta convicción de que hay un proceso de retroalimentación entre la identidad colectiva y el cuerpo folclórico. La identidad colectiva influye sobre la narración y la narración ayuda a crear identidad colectiva. Es decir, la manera en que se cuenta define una forma particular de ser y de estar de la gente de los municipios. Esto es algo que para poder demostrar necesitaríamos una verificación con una encuesta mucho mayor de la que hemos realizado, pero tenemos indicios que apuntan en ese sentido. Les voy a contar un momentito, les voy a contar algunos ejemplos de esto que he dicho de la localización de las narraciones. Hay un cuento, el cuento ATU 120. ATU son las siglas, cuando ustedes lean este libro verán que las localizaciones y las referencias bibliográficas aparece con frecuencia al principio el acrónimo ATU. ATU es el acrónimo del noruego anti-aarre, la T del norteamericano Steve Thompson y la U del alemán Utter, que son tres investigadores que son los creadores del catálogo folclórico internacional, que inventaría los relatos y los clásicos. Bueno, pues uno de estos relatos, el ATU 120, es la historia de las desgracias del lobo y la zorra. Dice lo siguiente, esto nos lo contaba Diego Lara en El Verbo. Pues él afirmaba que el lobo y la zorra, que son las protagonistas de ese relato, merodeaban en torno a las colmenas del tío Juan Simón. Y eso ocurría en La Hoya. En otra ocasión decía que hay un cuentecillo en el que la zorra y el lobo pugnan por ver quién es el primero en verse.
salir del sol. Y entonces uno de ellos mira directamente hacia el este y el otro mira al lado contrario a unos farallones de roja. Y este es el que ve primero salir del sol, porque los primeros resplandores del sol se proyectan sobre esa pared. Pues decía Diego Lara que las paredes en la zona había visto amanecer eran las paredes del burrón, por supuesto. Ustedes conocen seguramente el cuento de los músicos de Bremen. Es un cuento muy popular. El cuento de los músicos de Bremen es un argumento que atribuimos a Bremen porque fueron los hermanos Grimm los primeros en recoger ese relato, los alemanes Grimm. Pues, sin embargo, aquí Diego aseguraba que esa sociedad se había formado en la olla de la Granadera y decía que fue en el barranco de los Corfos donde se encontraba el refugio que disputaron a una cuadrilla de ganaderos. Es decir, como ven, se trata de trasladar el argumento a un espacio concreto, que es el espacio que reconoce la gente que lo escucha, y de esta manera está convirtiendo el narrador un cuento universal, un cuento de temática universal, lo está convirtiendo en una narración propia de su entorno. Con respecto a lo de los protagonistas, pues por ejemplo, en Febas nos contaban la historia del tonto que se le cae el guiso cuando se lo lleva a su madre. Bueno, se le cae, se come la carne, se comen las patatas y cuando llega dice al padre: padre, se me ha caído el guiso y solo he podido recoger el caldo. Bueno, esto, que es un chiste universal, nos aseguraban que había ocurrido a alguien de Febas. Del Berro era el mozo holgazán casado con una de Casanuevas que aprende la dignidad que produce el trabajo. Es el cuento 171 y mejor se lo leo para que vean. Uno de Casanuevas y otro de aquí, del Berro, se hicieron novios y se juntaron, como ahora pasa, y le dieron un par de mulas para la cuestión del matrimonio. Llega el día y dice la novia: pues tienes que ir a mi padre que te dé un pan porque no te da pan para comer. Pues va y el suegro le da un pan. A otro día sigue igual, no sale a labrar ni a hacer nada. Pues tienes que ir a por otro pan a mi padre. Cuando ya llevan los 3 días, dice el suegro: te voy a dar el pan, pero ya sabes, como te tenga que dar otro, me tienes que dar un beso de la cuna. Claro, llega, saca las mulas y empieza a labrar y dice ya: muchacho, si está lloviendo. Y dice: hay que labrar blando y duro, porque si no, tendré que darle un beso a tu padre en la cuna. Pero observen, uno de Casanuevas y otro de Berro. Y es decir, que eso nunca ocurrió en Casanuevas y en el Berro. Es más, les diré que el mismo, lo pueden comprobar en el libro, la estructura del libro lo que hace es reproducir los relatos tal y como nos lo han contado, de tal forma que si hay incorrecciones ortográficas, nosotros respetamos lo mejor que el mejor elogio que nos han hecho en alguna ocasión respecto a nuestros trabajos ha sido decir, cuando lo leía alguien que conocía al narrador, parece que lo estoy viendo. Porque efectivamente esa es, nosotros no somos creadores de literatura, nosotros no somos novelistas ni cortistas, nosotros investigamos y documentamos. Y esto que tienen ustedes aquí es un documento que
podría estar a nivel de cualquier monumento material. El teatro romano es un monumento material, esto es un monumento de memoria inmaterial. Pero para que resulte ser un monumento debe ser exactamente idéntico a lo que nosotros hemos escuchado. Entonces, si ustedes vienen a este cuentico, después de transcribirlo, está el nombre del narrador y a continuación referencias. ¿Qué son las referencias? Todas las versiones hemos encontrado del mismo narrador. Por ejemplo, de María Jaén Castaño, en el barco de Ávila, en Ávila, recoge una versión similar. Ángel Hernández Fernández, en Mula, recoge una versión similar. Y si van ustedes a vocabulario de refranes de Gonzalo Correas, el vocabulario de refranes de Gonzalo Correas se compila en el siglo XVII, pues van a encontrar esta fórmula: ara un blando y duro si no quieres besar a tu suegro en el culo. Es decir, en el siglo XVII este relato, por supuesto, ya era conocido. Precisamente sobre eso quería también ahora disertar un poco, sobre cómo estos materiales que nosotros hemos recogido los pueden encontrar en la literatura universal. Por ejemplo, bueno, uno particularmente interesante es este que aparece en el libro de Buen Humor de la arquitecta Inca, un autor del siglo XIV. El relato en cuestión es es un relato muy divertido que cuenta, bueno, se lo voy a leer, se lo voy a contar a ustedes. En el arcipreste de Ita, el cuento está protagonizado por el pintor Pita España. El pintor tiene que marcharse, está recién casado con una mujer joven y tiene que marcharse, y cuando se va a marchar, se va a ir, pues, como desconfía de su esposa, le pinta en el vientre una cabeza de cabrito. Se marcha y en el interín, pues, su mujer tiene un amante y pasa con él con mucha frecuencia, y por el roce de la cabeza del cabrito se va difuminando. Y de repente le llega la noticia de que su marido no regresa. Y entonces, aterrorizada, dice: ¿qué vamos a hacer ahora? Y el amante le dice: tú no te preocupes, que yo tengo buena mano y voy a pintar lo que lo ve. Pero no lo pinta exactamente igual. Pinta una cabeza de carnero con los cuernos enrollados, y entonces cuando el marido se presenta, la esposa, pues, cuando el marido ve aquello, dice: ¿pero esto? Dice: hombre, cuando te marchaste, lo dejaste muy bonito y no esperarías encontrarlo de la misma forma. Esto es una historia del arcipreste de Ita. Es una historia que está en el libro de Buen Amor. Es imposible que el narrador, o es muy poco probable que el narrador haya leído el libro de Buen Amor. ¿Cómo es posible que el argumento esté en dos personas con una diferencia de años de 600 años o 700? Pues la respuesta es la tradición oral. Esto que tienen ustedes aquí es fruto de la persistencia, de la pervivencia y de la lucidez
de la memoria. La memoria es una herramienta que para nuestra especie ha sido fundamental durante milenios. Durante milenios todo el conocimiento se ha transmitido oralmente, ha sido de memoria. Hemos sido una especie que tenía una cultura de repetición fidelísima a los conocimientos transmitidos, entre los cuales estaban también las narraciones, los relatos. Esa capacidad que tiene la memoria para superar distancias tremendas, periodos extensísimos de tiempo, la convierte en algo verdaderamente prodigioso. Pero también ocurre una cosa: cuando dejamos de necesitar a la memoria como elemento de transmisión cultural, cuando proyectamos los conocimientos fuera de nuestra memoria, los proyectamos en soportes externos, escribiendo, más adelante imprimiendo. Hoy, con los medios de comunicación que existen, la memoria deja de tener valor y, por lo tanto, esto se convierte en algo extraordinariamente frágil y extraordinariamente susceptible de ser, o sea, de desaparecer. Quizá precisamente caer en la cuenta de esto que les estoy diciendo nos supuso en su momento un cambio de actitud, porque nosotros llegamos a este trabajo porque nos divertíamos y nos lo pasamos bien, pero de repente caímos en la cuenta de que si no lo hubiéramos hecho no existiría, como si no hubiera existido. Hoy, si alguien intenta hacer este trabajo de recuperación, no tenemos más mérito que haber estado ahí. Pero si alguien lo intenta hacer ahora, no lo va a poder hacer, porque ya no están las personas que lo sabían, que sabían estas cosas. Y tampoco los que vinieron después pusieron oreja para escuchar lo que ellos sabían. O sea, hoy estamos en un momento ya de fractura de la tradición. No sé, si os parece, echamos un vistazo a algunos de los relatos que nos han contado y que, bueno, pues, sí. Por ejemplo, cuentos de perdedores, caracteres humanos. Uno que fue a su casa, borracho perdido, y se metía a abrir la puerta y sacarlo y dice: anda, que si viene bien cargado, no voy a echar los viajes. O dice, uno que va muy perjudicado, se encuentra un amigo y dice: anda, ¿quién le lleva la bonita? Y dice: pues todavía mi mujer te va a poner pegas. Otro, por ejemplo, tengo la certeza de que ha servido para nutrir la biografía de un familiar mío. Esto lo contaban de mi abuelo. Y sin embargo, es un argumento conocidísimo y recogido ya en colecciones del siglo XIX. Supuestamente mi abuelo toleraba muy bien el vino y entonces se lleva a invitar a su yerno más joven y se le va de la mano y bebe de más la criatura, y entonces, como se siente mi abuelo pues, preocupado por la que le va a caer, lo que hace es dejarlo viviendo en la plaza del pueblo, lo deja en un portal y allí se queda el muchacho y pasa una hermana suya y le dice: Pedro, ¿qué haces aquí? Estoy esperando a que pase en la puerta de la casa para meterme. Es un argumento que pretendidamente le había ocurrido a mi abuelo. Es perfectamente claro que se le atribuye. Y al atribuirle
le están dando una dimensión a su biografía más sólida. Es una forma de construir biografías más interesantes también. Observarlas. Hay un relato que es muy sorprendente porque es una historia que aparece en una fuente clásica. Está en una obra del comediógrafo Aristófanes, del siglo V a.C. Le voy a decir, no está desarrollada, sino aludida. Quiero decir, quien lee ese argumento, si conoce la historia, sabe de qué va, pero si no la conoce, no la puede interpretar. Lo digo porque nosotros, que conocemos la historia de Aristófanes, nos han contado el chiste al que alude Aristófanes, pero nos lo han contado en Torre Pacheco en 1992. Alguien que naturalmente no había leído a Aristófanes, se le leía muy poco a los bueno, la historia en cuestión es que un segador pues se marcha, recién casado, se marcha para pelar el cereal como vivía entonces el país, se iba a trabajar y allí iban bajando y deja a su mujer para que la cuide, la vigile con la madre de su esposa. Claro, no tarda en desaparecer el segador y ya la suegra, en complicidad con su hija, pues ha permitido el acceso a la casa de un antiguo amante, de un antiguo novio de la muchacha. Una noche llama a la puerta y la madre se acerca, mira a través de la mirilla y descubre que es su yerno. Rápidamente se va al dormitorio en el que está su hija con el novio. Y le dice, está tu marido en la puerta. La muchacha, pues, muy nerviosa, histérica, y la madre le dice, tranquilo, ¿no le has estado tejiendo una manta a tu marido? La muchacha, sí, dice, que sí. Vamos a hacer lo siguiente. Coge y se pone la mano y la hija extendiendo la manta y el querido detrás de la manta, ellas van girando, ganan la puerta y consiguen escapar sin ser visto. Cuando la cosa ya está más tranquila, la madre le dice a la hija mía, no sufras, que mantas como esa vienen de muchas épocas. Es el texto de Aristófanes alude a ese chiste. Repito, alude, pero no está desarrollado. Ese argumento Aristófanes lo conoció y lo introdujo en su obra, en su comedia, porque estaba vivo entonces. Pero esa narración oral ha seguido viajando en el tiempo, desde el siglo XV hasta nuestros días, y otro narrador la ha contado hoy. Aprovecho la ocasión también para decirles que, por supuesto, la narrativa oral es un fenómeno cultural. Es un fenómeno cultural muy importante, pero no estamos obligados a enamorarnos de la narrativa oral, ni de lo que la narrativa oral cuenta. Quiero decir, ustedes leerán estos relatos y encontrarán muchos políticamente muy incorrectos. Encontrarán muchos con valores que hoy no defenderían. Deben tener en cuenta que están ante un documento histórico. Este documento es fruto de las connotaciones culturales de su época y traduce la mentalidad en la que el cuento folclórico se desarrolla.
Es como si intentamos justificar, o criticamos el arte románico porque las escenas de los capiteles son escenas religiosas. Oiga, pues, es que es lo que pretende contar el arte romano. No sé si agradarme más, pero si os parece y queréis hacer alguna pregunta. Únicamente asentir y decir amén lo que has dicho. Sí, decía que bueno, que la experiencia del trabajo de campo primero y después del análisis de los materiales pues es doblemente satisfactoria. La primera porque nos permitió conocer, nos permitió interactuar, nos permitió disfrutar de muchos vecinos y vecinas de este municipio con los que contraímos una deuda impagable, con los que mantuvimos muchas horas de entrevista, muchos encuentros, en los cuales evidentemente fluía lo que a nosotros nos interesaba, que es el material etnográfico, el que ahora se presenta, el que esta tarde se presenta, pero también materiales de una calidad extraordinaria vinculados con el entorno natural, en territorios tan diversos y tan particulares como los llanos del Guadalentín, la zona de las Cañadas o la sierra en el Ver, ¿no? Entonces, esa primera dimensión, desde el punto de vista de lo que supuso el trabajo de campo, ya fue un elemento pues, de un valor inestimable para nosotros, como lo habían sido anteriormente en otros municipios y como lo fueron también después del municipio de Alhama en otros lugares en donde estuvimos. Y la segunda satisfacción procede de la elaboración, del análisis, de la comparación, el proceso en el que Anselmo pues, es, como bien se ha dicho anteriormente, uno de los principales maestros en el conjunto de toda España. Y me quedo corto. En cualquier caso, con el tiempo transcurrido y con un parón no deseado, un parón forzoso al que nos tuvimos que someter cuando todo el país se paraliza por motivo de la pandemia, con el paso del tiempo, digo, y a causa de ese parón, quizá la presentación de trabajos de estas características, la presentación en concreto de este libro vinculado al municipio de Alhama, adquiere una dimensión mayor, porque evidentemente los 25 años de investigación desarrollada no se podrían hacer en la actualidad ni 25 ni uno siquiera. Cuando Anselmo comentaba el tiempo que deambulamos por el municipio de Alhama, pues efectivamente, no es que lo digamos nosotros, es que folcloristas de la talla de Manuel Luna, que pasaron por diputaciones del municipio de Lorca, por donde nosotros habíamos pasado en su momento, los informantes con los que se entrevistó no conocían el flujo de literatura de tradición oral que a nosotros todavía nos transmitieron. De manera que en ese sentido, yo creo que, aprovechando que está tanto la concejala como la alcaldesa presentes, el valor de este libro no está únicamente en la calidad de la edición, que es magnífica por otra parte, sino también en el tesoro de memoria colectiva que hay encerrado en ella y que de otra manera, si no hubiese sido por nuestra persistente locura y si no hubiese sido por la apuesta decidida también para llevarla a convertirla en materia, pues esto no se hubiese preservado.
Es cierto lo que decía Anselmo anteriormente, nosotros no caímos en la cuenta del valor, de la importancia, de la trascendencia, ni creo que todavía siquiera seamos plenamente conscientes de ello. No, conscientes desde luego no. Tenemos un punto de conciencia bastante. Pero sí es cierto que nuestra bisoñez, nuestra ingenuidad como investigadores, nos puso, sin quererlo, en la pista, en el camino de abordar un campo de patrimonio inmaterial absolutamente denostado, olvidado, con algún islote en el tiempo de investigadores que se acercaron a él, pero totalmente denostado, como digo, por parte de las instituciones académicas, fundamentalmente de la universidad, que en otros lugares pues se habían llevado a cabo estudios de esta índole. De manera que esa bisoñez, como digo al principio, fruto de la inexperiencia, aunque es cierto que en ese sentido Anselmo ya llevaba un camino recorrido con la pequeño, pero ya interesante, con el trabajo realizado en Caprés, con fortuna, pero partiendo de esa inexperiencia fuimos capaces de ir primero acotando metodológicamente nuestro proceder, es decir, la forma en que llevamos a cabo el trabajo de campo, y en segundo lugar percibiendo las potencialidades que el cuento folclórico en concreto y otros temas de tradición oral que también hemos investigado, la trascendencia, como digo, que esta parcela tenía a nivel no solamente de carácter patrimonial, sino fundamentalmente como elemento esencial de comprensión de las sociedades pasadas. Y en esa indemostrable certeza, digo indemostrable porque, como ha señalado Anselmo anteriormente, deberíamos de haber elaborado un proyecto de investigación de carácter distinto, con un tipo de preguntas diferentes, con unos objetivos y unos criterios de encuesta totalmente distintos a los que aplicamos. Pero, digo, con ese interés, con esa convicción, con esa certeza, pues fuimos acumulando, haciendo acopio de un material, insisto, que en el caso de Alhama, como primera entrega, resulta trascendental, resulta fundamental y viene a completar una parcela o una parte de esa infinita sucesión de relatos que el cuento folclórico nos ofrece desde la más remota antigüedad. Ha citado anteriormente una temática vinculada con un autor ateniense del siglo V a.C. Probablemente este hombre era conocedor, este y otros autores clásicos que también hemos investigado en nuestra labor de análisis y de comparación. Otros autores clásicos, como digo, conocieron de relatos que venían incluso de tiempos mucho más anteriores. De manera que, bueno, pues solamente agradecer a tantos y a tantas mujeres y hombres que nos ofrecieron generosamente sus recuerdos, su memoria, que nos atendieron, y por supuesto también a todos aquellos que han estado detrás de la publicación de este magnífico volumen del cuento folclórico. Solo una cosa. Sería muy injusto no decir también que en este volumen ha colaborado con sus diseños, con sus ilustraciones, Ramón Espinar, que creo que efectivamente. Pues muchísimas gracias por ese trabajo. Bueno, pues para cerrar,
quiero agradecer la oportunidad que me ha cedido nuestra alcaldesa Rosa Sánchez de cerrar este acto, agradeciéndole ante todo pues, el interés que ha mostrado como alcaldesa de nuestro municipio y también como presidenta del territorio Sierra Espuña, de la Mancomunidad de Sierra Espuña, apoyando este proyecto, iniciativa de Anselmo Sánchez y de Gregorio Raval, a los que queremos reiterar nuestro agradecimiento desde el Ayuntamiento por este importante trabajo de investigación que han realizado y que nos regalan a toda la alameña y alameños con esta recopilación de cuentos que han podido extraer de la tradición oral de nuestras vecinas y vecinos. Quiero agradecer también a Ángeles Espada, a Paco Martínez, que también lo estuvo acompañando durante toda esta entrevista, el largo trabajo de recopilación, porque no es fácil, al final ha sido muchísimo tiempo el que han destinado para poder llevar a cabo esta publicación, y también, por supuesto, agradecer a Ramón Palazón el diseño y la maquetación de este volumen, que, como comentaban los autores, pues es magnífico y es un regalo para todos. Es una herramienta didáctica muy importante que tenemos en el municipio de Alhama de Murcia y también en sus pedanías, para poder enseñar a las nuevas generaciones, a las generaciones futuras, pues todo este aprendizaje que nos hace ver que no solo somos únicos, sino que también tenemos muchos puntos en común con otros municipios que ya han sido investigados anteriormente. Y sobre todo, pues agradezco esa labor que se ha realizado también por parte de los pedáneos y pedáneas en este tiempo. Agradezco vuestra asistencia y vuestro empeño también en este proyecto. Y me gustaría recordarles a todos que ahora el Ayuntamiento pues quiere tener un detalle con todas las personas que han colaborado en esta publicación, con todas las personas que han participado. Hay muchos de ellos y ellas pues que ahora mismo ya no van a poder recoger este libro, pero sí que hay familiares a los que pues queremos también hacerle ese regalo, porque al final es un recuerdo muy importante de todo lo que han aprendido de sus familiares. Y también decirles a todos ustedes que si desean adquirir este libro van a poder hacerlo a través de las 5 asociaciones de vecinos de nuestras 5 pedanías, de Jebas, La Costera, El Cañadico, Las Cañadas y El Berro, porque hemos reservado unos ejemplares para que sean ellos mismos, a través de sus asociaciones, los que hagan la distribución de los ejemplares y puedan llegar a más vecinos y vecinas. También decirles que agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde en la presentación, pero que no va a ser la última. Así que pueden invitar a los vecinos de las pedanías a que en cada una de las pedanías nos acompañen, y la primera de ellas va a ser en Las Cañadas el día 24 de mayo. Lo han incluido dentro de su programa festivo. Agradecerles también esa difusión y esperamos que en cada pedanía pues podamos hacer una presentación para poder llegar a todas las personas que hoy no nos han podido acompañar, y que esta tradición oral siga presente en nuestra memoria y en el tiempo. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena.